¿Ya amaneció? Despierte. Si no se levanta, me pondré traviesa. Para entender este vídeo debes saber lo siguiente. Si bien los Duatade reciben órdenes del rey, quien suele ser el que da los trabajos es el duque, una familia de nobles que buscan los mejores genes, y han puesto su atención en Luke, y estos le han pedido eliminar al segundo príncipe. Sekai Saiko no Ansatsusa, y Sekai Kisoku ni Tensei Suru, el más grande asesino del mundo, consigue reencarnarse en otro mundo como un aristócrata. Los capítulos que leeremos son, volumen 4, capítulo 16, el asesino mata a un príncipe, capítulo 17, el asesino va a una cita con su hermanita, llegamos a la capital real, nuestro objetivo era asesinar al segundo príncipe, el príncipe Rikla, había reunido información sobre el joven miembro de la realeza mientras elaboraba mi plan, mientras lo hacía. Comprendí por qué la princesa Farina y el duque Romalung lo consideraban insalvable, se había convertido en una marioneta del demonio serpiente Mina y no le importaba en lo más mínimo su país. Teniendo en cuenta que se le habían atribuido logros inmerecidos mientras servía como marioneta de la princesa Farina, no era de extrañar que Rikla fuera un poco tonto. Su elevada posición como segundo príncipe y su brillante reputación le llevaron a un comportamiento imprudente. «No has traído a tus adorables asistentes», observó Nevan. «De ser posible, tampoco quería traerte a ti», respondí. Estaba participando en el festival de la fundación disfrazado de un joven comerciante llamado Frank Hartman. Frank Hartman no era una de las identidades que mi padre había preparado, sino una que yo mismo había fabricado. El auténtico era un joven vendedor ambulante sin parientes que había sido devorado por monstruos mientras estaba en la carretera. Lo que hacía que su nombre fuera el ideal para adoptar. En el festival de la fundación se habían instalado numerosos puestos. Abrí uno con mi falsa identidad. Por alguna razón, Nevan había decidido ayudar a atenderlo. Naturalmente, también estaba disfrazada. Vendíamos crepes abriendo paréntesis. Si bien creo que todos saben que es un crepe, el traductor se esforzó para dar una explicación y aquí está. Se denomina crepe, crepe, crepa, crepe o crepes a la receta europea de origen francés hecha fundamentalmente de harina de trigo, con la que se elabora una masa en forma de disco, de unos 16 centímetros de diámetro. Se sirve habitualmente como base de un plato o postre, aplicándole todo tipo de ingredientes dulces. Se cierra paréntesis. Eran una variedad especial hecha con almidón de papas cocidas dentro de la masa, lo que daba a las crepes una textura elástica. También permitía tostarlas ligeramente sin que se desmoronaran y daba a la masa una cierta transparencia. El resultado era precioso, y se sentía muy bien mientras se pegaba a tu boca. Cada crepe estaba rellena de crema fresca de la mejor calidad y de las mejores frutas de temporada. Conseguir una fila en la capital real, donde todo el mundo tiene un paladar refinado, no es poca cosa. Además, resulta que eres un chef de élite. Aún así, ¿no parece que lo estamos haciendo demasiado bien?, preguntó Nevan. Vender algo que no sea de primera categoría nos haría destacar más. Un puesto con permiso para operar en la capital real necesita un producto a la altura, respondí. Normalmente era mejor tener la menor cantidad de gente posible cuando se asesinaba. Mientras más testigos hubiera, más difíciles serían las cosas. Esa era la forma estándar de operar. De todos modos, para este asesinato, un número más significativo de clientes facilitaría el trabajo sin llamar la atención. Nevan consideró mi respuesta. Eso es verdad, pero ¿no será eso una desventaja para tu propósito principal aquí? Puedo trabajar bien bajo estas circunstancias. Que el puesto esté tan concurrido es una buena tapadera. Nadie sospecharía que quien dirige un puesto con tantos clientes es responsable de un asesinato. Nevan y yo conversamos sin hacer ruido, leyendo los labios del otro y sin apenas mover la boca. Además, solo nos mirábamos de reojo. Mirar fijamente los labios de alguien sin decir nada habría parecido sospechoso. Esta era una técnica especial, pero Nevan la había dominado después de que yo le enseñara una vez. Era un verdadero monstruo. Había tenido que dejar atrás a Tarte y a Dia porque aún no eran lo suficientemente capaces con los disfraces. Si solo hubiera sido una cuestión de apariencia,
habría encontrado la manera de hacerlo funcionar. Sin embargo, ninguna de las dos chicas poseía la suficiente habilidad para enmascarar su personalidad, para interpretar otra identidad a la perfección. Era necesario construir a esa persona dentro de uno mismo, la respiración, los hábitos, la forma de hablar, los gestos, la manera de pensar, la forma de relacionarse con la gente, etc. Todo ello debía cambiarse y mantenerse a nivel subconsciente. Todo lo que no fuera eso significaba que no hacías más que llevar un disfraz, no era algo que se pudiera aprender en un día. Sin embargo, Nevan ya había perfeccionado el arte, tenía sentido. Después de todo, servía como doble de la princesa Farina. Estoy deseando ver cómo lo matas, dijo ella. Te he dado el documento con el plan, respondí. Lo leí, pero todo lo que escribiste fue que ibas a hacer que pareciera que había muerto de una enfermedad. Sí que te gusta mantener tus cartas cerca del chaleco, solo relájate y observa, aunque no estoy seguro de que lo entiendas incluso si aseguras que sí. Este trabajo se completó en un 90% en el momento en que me aseguré este lugar. Había llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre la ruta que la familia real planeaba seguir durante el desfile, a qué hora pasarían por cada punto, el número de guardias y sus puestos, los carruajes que se utilizarían y mucho más. Este es el lugar más accesible para matarlo. Había un punto del recorrido en el que el camino se estrechaba y se curvaba, lo que significaba que el carruaje del príncipe no tendría más remedio que acercarse bastante a los espectadores. Nuestro puesto de crepes estaba en ese lugar. El carruaje del príncipe se acercaría a menos de 3 metros, y eso era lo suficientemente cerca como para asesinar a Rikla haciendo que pareciera una enfermedad. La casa Romalung había ayudado a asegurar este lugar. Las crepes seguían vendiéndose bien. Una vez que el desfile se puso en marcha, el número de clientes disminuyó ligeramente. Algunos soldados se adelantaron y modificaron la dirección de nuestra fila para asegurar que la comitiva tuviera espacio para pasar por la estrecha calle. Los carruajes con los miembros de la familia real empezaron a pasar uno tras otro. El príncipe heredero era excepcionalmente popular, su destreza militar era alabada como divina. Y era un hábil combatiente por derecho propio. Sin embargo, su sentido de la política era escaso. La siguiente en ser aclamada por la multitud fue la princesa Farina, la clienta de este asesinato. La gente amaba a la joven por su impresionante belleza y su encantadora sonrisa. Una vez al mes, cantaba en un concierto benéfico en la sala más grande del reino de Albán, y siempre se llenaba. Las entradas se agotaban en minutos. Todos los asistentes juraban que tenía la voz de un ángel. La popularidad de Farina se asemejaba a la de un ídolo del pop, pero eso era una fachada para su verdadera naturaleza de maestra táctica. Todos los demás príncipes y princesas, excepto Rikla, pasaron sin problemas, no eran tan populares. La gente no los consideraba especiales más allá de haber nacido en la familia real. Aquí viene, el segundo príncipe se puso a la cola del desfile. Las dos mayores estrellas habían asumido los actos de apertura y cierre, por así decirlo, en total contraste con el primer príncipe. Rikla era alabado por sus muchos logros en política y diplomacia, también era apuesto y gozaba de una fama a la altura de su hermano mayor y de la princesa Farina. Las multitudes gritaron con entusiasmo cuando el príncipe Rikla apareció. En su rostro se dibujaba una alegre sonrisa, su voz era aguda y enérgica, y se veía tan atractivo como todos los retratos que representaban su rostro. Sin embargo, no había vida en sus ojos. Su mirada parecía desenfocada y lenta. Estaba claro que no estaba en su sano juicio. Lo miré con mis ojos Tuatha y analicé el color y la longitud de onda de su mana. Los magos siempre se envolvían inconscientemente en poder mágico, incluso cuando no estaban en guardia. Por eso, si una persona ordinaria intentaba apuñalar a un mago con una espada, no sería capaz de infligirle una herida mortal. Matar a un mago requería una fuerza considerable. Sin embargo, cualquier ataque con esa potencia de fuego necesaria me expondría inmediatamente. No podía ser asesinado sin potencia de fuego, pero cualquier nivel de fuerza haría detectable que había sido asesinado. Justo ahí, comencé un encantamiento.
Apenas moví mis labios y hablé a un volumen que ni siquiera los clientes que esperaban las crepes delante de mí podían oír. Este era un nuevo hechizo que Dia y yo habíamos desarrollado. Era un hechizo no elemental diseñado para eliminar el mana. Al disparar un poder mágico que coincidía con la longitud de onda del objetivo, se podía abrir un agujero en su armadura protectora de mana. No infligía ningún daño físico, lo que dejaba al receptor sin saber que había sido golpeado. Sin embargo, lanzarlo no era fácil. Era imposible conocer la longitud de onda de una persona a menos que se poseyeran ojos Tuatha-Dé, y si se utilizaba demasiado poder se corría el riesgo de atravesar la armadura del objetivo en lugar de simplemente borrarla. Cosa que el objetivo sentiría. Terminé el recitado justo antes de que el príncipe Rikla llegara hasta nosotros, lanzando una bala invisible de mana hacia su cuello y abriendo un agujero en su escudo. Después utilicé una herramienta de asesinato disfrazada de equipo para mi puesto para disparar una aguja. El equipo era lo suficientemente grande como para que abrir un puesto fuera la única forma fiable de ocultarlo. El segundo príncipe se agarró el cuello, luego se volvió y habló con sus guardias. No podía oírlos debido a la multitud, así que les leí los labios. ¿Qué pasa, Su Alteza? Acabo de sentir un pinchazo. No es nada, sigan moviéndose. El príncipe retiró la mano de su cuello. No había ninguna marca. Mi trabajo había sido un éxito. Rikla pasó como si no hubiera pasado nada. Aquí tiene su crepe, buen señor, dije, entregándole a un cliente su pedido con una sonrisa. Hasta donde todos sabían, yo solo cocinaba crepes. Estaba seguro de que ni una sola persona se había dado cuenta de que acababa de asesinar al segundo príncipe. Sí que me das miedo. Una vez concluido el desfile, sonó un anuncio que proclamaba el fin del festival de la fundación. Los puestos empezaron a cerrar, mientras los establecimientos de bebidas llamaban ávidamente a los posibles clientes. Nevan y yo terminamos rápidamente de limpiar nuestro puesto. Peu, estoy agotada. Me alegro de que nuestras crepes fueran tan populares, comentó Nevan mientras se estiraba. Sí, yo también. Volvamos a la posada. Respondí. Resultaría extraño que dos mercaderes ordinarios salieran de la ciudad tan tarde, así que habíamos reservado alojamiento con antelación. Por supuesto, Nevan seguiría disfrazada de empleada de mi puesto, y yo permanecería como Frank hasta salir de la capital. Estamos los dos solos en la posada, y tú estás lejos de casa. Esta es la oportunidad perfecta para que engañes a tu noviecita. No diré ni una palabra, propuso Nevan. No me apetece. Mantente fuera de mi habitación, declaré secamente. Imperturbable, Nevan sugirió. He estado pensando, sería perfectamente natural que dos jóvenes y hábiles comerciantes celebraran sus ganancias disfrutando de una comida en un buen restaurante. Sí, tienes un punto, hagámoslo. Estuve de acuerdo. Maravilloso, muéstrame dónde le gusta comer a la plebe. Los restaurantes de la capital real eran caros en general. Que Nevan pudiera referirse a ellos como los restaurantes de la plebe, paréntesis, clase social formada por las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo, fin paréntesis, era precisamente lo que hacía que los ricos fueran tan aterradores. Cuando estábamos en la Academia Real, la capital era prácticamente el único lugar al que podíamos ir para divertirnos, así que estaba familiarizado con algunos lugares de la ciudad. Elegí uno con habitaciones privadas y buena comida. Quería uno en el que pudiéramos estar solos porque supuse que Nevan deseaba hablar. Cuando llegaron nuestros pedidos, utilicé un hechizo de viento para evitar que nuestra conversación se escuchara. Nevan lo vio y sonrió, evidentemente entendiendo lo que hacía la magia. Buen trabajo ahí fuera. Tengo algunas preguntas. ¿Está bien que el príncipe no haya muerto?, preguntó. Lo hará en su momento, Nevan-sama. En su propia habitación en el castillo, eso causará el menor problema, respondí. Tenía memorizado el itinerario de Rikla, y había ajustado la dosis del veneno para que pereciera al regresar a sus aposentos. AWW, ¿qué es eso de Nevan-sama? Prefiero cuando hablas de manera informal. No necesito actuar como Frank en este momento. Estaba aislando el sonido de la habitación usando magia de viento, y estábamos hablando del asesinato. Por lo tanto, yo era Lug, no Frank. Exactamente cómo lo mataste. Usé una aguja. Solo tenía unos milímetros de largo.
Instalé una máquina disfrazada de equipo de cocina en el puesto para dispararla. Disparar proyectiles tan pequeños es difícil, así que no tuve más remedio que utilizar un dispositivo grande. Abrir un puesto era la única manera de introducir el artefacto y ocultarlo, y a la vez situarse al alcance del príncipe. Nuestro puesto de crepes había sido realmente la fachada perfecta. ¿Puedes matar a alguien con una aguja tan pequeña? Sí, aunque habría sido imposible usar una normal, la propia aguja era veneno solidificado. Se lo inyecté en una vena del cuello para que siguiera avanzando por el torrente sanguíneo hasta el corazón. ¿Dónde se fundirá? ¿Y qué sucederá después? Hará que sus músculos se relajen. Después de que su corazón se ralentice, su flujo sanguíneo se detendrá, sufrirá un paro cardíaco, haciendo que su muerte parezca una enfermedad. No descubrirán el veneno, la aguja se fundirá, y lo único que hace la toxina es relajar los músculos del cuerpo. No habrá nada que encontrar. En realidad, quedarían rastros en el cuerpo del príncipe Rikla, pero nada en este mundo podría detectarlos. ¡Qué veneno tan interesante! Nunca he oído hablar de algo así. Dentro de unas horas, el príncipe se retirará a su habitación, donde está custodiado por un artefacto que mantiene alejados a los intrusos. Entonces morirá de un ataque al corazón. No parecerá más que una muerte por enfermedad. HMM. ¡Qué perfecto! Así queda resuelto este asunto. Haremos un gran uso de este método de asesinato en nuestros futuros trabajos, afirmó Nevan con una sonrisa cautivadora antes de dar un sorbo a su bebida alcohólica. Eso fue todo lo que hizo, pero de alguna manera, hizo que el gesto pareciera tremendamente seductor. Ha sido una deliciosa comida. ¿Qué tal si volvemos? Sugerí. Nevan asintió. Sí, vamos. Me ofreció su mano, diciéndome en silencio que la escoltara. Podía permitirle eso. Nuestro éxito de hoy se debía a su trabajo preliminar y a su presencia en el puesto de crepes. Tenía que expresarle mi gratitud. Sin embargo, no podía permitirme el lujo de descuidarme. Nevan ya intentaba seducirme apretando su pecho contra el mío. También era obvio que no estaba usando un perfume normal, sino uno diseñado para excitar a los hombres. Ahora que lo pensaba, cada uno de sus gestos había sido elegido específicamente para ese propósito. Estaba haciendo todo lo posible para derribarme. La noche es joven, dijo con una risita. Aparentemente, la verdadera batalla comenzaría una vez que llegáramos a la posada. No podía permitirme perder. Ma y yo teníamos una cita al día siguiente, y llegar con el olor de otra mujer encima era una mala idea. Ma había trabajado mucho por mí, y no se merecía eso. Estaba mirando por la ventana mientras desayunaba en la posada. La capital real se encontraba en un frenesí tras el anuncio de que el príncipe Rikla había muerto por enfermedad. Los periódicos habían aparecido recientemente gracias al desarrollo de la tecnología de impresión, y una edición especial que detallaba el fallecimiento del segundo príncipe volaba de las estanterías. Tenía una copia delante de mí, bebía un poco de jugo de frutas mientras leía. Es de mala educación leer un periódico mientras comes, y es una grosería para la chica con la que estás, reprendió Nevan. Todavía estábamos disfrazados. Estoy trabajando. Tengo que comprobar cómo han informado de la muerte del príncipe, respondí, hablando con el tono casual de Frank. Los hombres siempre se esconden detrás de su trabajo. Sin embargo, me encantan los de tipo competente. No necesito tus halagos. ¿Quieres apurarte? Quiero llegar a la siguiente ciudad antes del final del día. Eso no era un halago. Nevan respondió con un suspiro. Esto es humillante. He intentado toda la noche seducirte, pero no me has puesto una mano encima. Ya empiezas a odiarme, ¿no? Mi pasión por ti arde más que nunca. Eso es muy malo. No tenía ninguna razón para perder el tiempo aquí. Era hora de partir. Salimos de la capital real en carruaje y viajamos a un asentamiento vecino. En cuanto llegamos, nos dirigimos a la posada designada y entregamos nuestro carruaje y equipaje. El duque Romalung se haría cargo del caso a partir de aquí y destruiría todas las pruebas. El lugar donde nos alojábamos era una de las bases de la casa Romalung. Me cambié de ropa y entré en otra habitación. Nevan, que volvía a estar radiante tras quitarse su propio disfraz, esperaba allí con el duque Romalung. Excelente trabajo, Lutuatade. Confiaba en que serías capaz de lograrlo, pero esto ha sido brillante.
Absolutamente increíble, estoy impresionado por la forma convincente en que hiciste que pareciera una muerte natural, ni siquiera se sospecha de un asesinato. El duque Romalung también estuvo ayer en la capital real. Las cabezas de los 4 grandes ducados siempre se reunían para el festival de la fundación, por lo tanto, sabía cómo estaban tratando las autoridades el repentino fallecimiento del segundo príncipe. Eso debe significar que la muerte por enfermedad no es solo la postura pública, es lo que creen también las autoridades superiores del gobierno, dije. Algunas veces, un gobierno comunicaba que una muerte se debía a una enfermedad, aunque supiera que se trataba de un asesinato para evitar que el público entrara en pánico. Había visto que ese tipo de cosas sucedían a menudo. Eso es correcto, no tenía heridas externas, no había rastros de veneno, no había intrusos en el castillo real y sufrió un ataque al corazón en sus aposentos privados. Un juego sucio parece casi imposible. Tu conocimiento de la profesión pública de los Tuatha Dé te permitió matarlo de esta manera, preguntó el duque. En efecto. Nadie entiende mejor cómo matar que los médicos, también son los que determinan la causa de la muerte, respondí. Eso es esclarecedor y aterrador a partes iguales. Si te apetece, serías capaz de hacer parecer que incluso yo he muerto de enfermedad, en las condiciones adecuadas, sí, pero nunca lo haría. Nosotros, los Tuatha Dé, empuñamos nuestras espadas solo por el bien del reino de Alban, y el país necesita a los Romalung. Había muchas cosas en ellos que me desagradaban, y tendían a hacer lo que les apetecía, pero no había duda de que ponían los intereses de la nación en primer lugar. Qué respuesta tan ejemplar, y muy sincera. Sabía que me gustabas, sigues engrandeciéndote a mis ojos, enviaré tu recompensa por la vía habitual. Así que espérala, esta vez he añadido un pequeño extra, dijo el duque Romalung. Entonces, si me disculpan, me retiro, anuncié. Espera un momento, antes quiero preguntarte algo, se trata de un asunto grave. El duque Romalung hablaba con calma, pero había un matiz en su voz que no permitía una negativa. Me había levantado para marcharme, pero esto me detuvo en seco. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que pueda ver las caras de mis nietos?, preguntó. ¿Qué pregunta más estúpida? No sabría decirle, respondí rotundamente. Ya veo, eso es decepcionante. Lo siento, padre, lo intenté con todas mis fuerzas, pero el disfraz debe haber reducido a la mitad mi encanto. No me puso un dedo encima. Nevan se disculpó, así que eso es lo que pasó. Después de escuchar que Nevan fracasó en su intento de seducirte, admito que me pregunté si eras homosexual. Entonces comenzarás tus esfuerzos de nuevo cuando la academia reabra, Nevan. Sí, te garantizo que encontraré la manera de quedar embarazada de su hijo durante el próximo semestre. Su hija es aún peor. Aún así, la mención de Nevan sobre la academia me recordó que, según el periódico, la restauración del edificio avanzaba rápidamente. La reapertura estaba prevista para el próximo mes. Bueno, ahora sí me retiro, insistí. Buena suerte en tu cita, comentó Nevan. Me parece que no te lo he mencionado, es obvio con solo mirarte. Nevan se hacía la inteligente. Pero probablemente algunos de sus sirvientes habían hecho una investigación al respecto por ella. Además, preveo que el idiota de mi amigo de la infancia va a causar algunos problemas, pero, por favor, sigue siendo su amigo, añadió. Idiota amigo de la infancia. Tardé un momento en recordar que Nevan se había referido a Naoise de esa manera. Estaba tan preocupada por él como para hacer el esfuerzo de disfrazarse y colarse en su fiesta. Sin duda, seguía vigilándolo, tal vez incluso había descubierto algo. No te preocupes, no le abandonaré, le aseguré. Exactamente en qué se estaba metiendo Naoise. Me fui a mi cita con más de una cosa de la que preocuparme. Tras salir de la posada, me dirigí al restaurante donde Ma y yo debíamos encontrarnos. Un comerciante de confianza me había recomendado el lugar, así que tenía grandes expectativas. El restaurante tenía un aspecto moderno, era caro, pero parecía menos un establecimiento para gente rica y más un lugar para que la gente corriente comiera cuando quisiera derrochar. El resultado era un ambiente cálido e informal. Les dije el nombre de la persona con la que había quedado y me hicieron pasar al interior. Llegas justo a tiempo, y Jigni-san, ¿cuánto tiempo sin verte? Ma, natural, yo también había participado en el festival de la fundación,
así que Ma también estuvo en la capital real. Ordenamos algo de té y galletas como aperitivo mientras hablábamos. Te pones más bella cada vez que te veo, la elogié. Su lustroso cabello azul era tan oscuro que parecía casi negro, aunque los pechos de Ma no eran grandes. Poseía una figura perfecta, o iba vestida de forma elegante y llevaba un ligero maquillaje. A diferencia de Tarte y Dia, a las que consideraría lindas, a Ma se le podía describir mejor como hermosa. Sí, y no tienes ni idea de la cantidad de pestes que me persiguen por ello. Es duro, necesito algo de repelente para insectos, se lamentó. ¿Has considerado contratar a un guardaespaldas? Le sugerí. Hay una opción más rentable, ¿sabes? Me encantaría que me regalaras un anillo para el dedo anular de mi mano izquierda. Me lo pensaré. A Ma le gustaba burlarse de mí. Pero no había sido del todo una broma. Fuera o no para su dedo anular, estaba seguro de que la haría feliz si le enviaba una joya. Decidí buscar una pieza bonita para ella. Me impresiona que hayas podido hacer tiempo para reunirte conmigo, dije, pareciendo exasperada. Ma explicó, no fue fácil, tuve que esforzarme para hacerlo. La verdad es que estoy agotada, apenas he dormido estos últimos días. En cuanto llegué a la capital, me inundaron competiciones para formar una sociedad, ofertas de asistencia tecnológica, demandas para abrir nuevas sucursales, ofertas de apoyo si me separaba de la compañía Valor, etc. Todos buscaban los productos de Natural You. Natural You sigue siendo la única compañía que sabe hacer cremas hidratantes. Señalé, eso también se aplica al chocolate ahora, y nuestros números se han disparado por ello. Hace poco, recibí una carta del tercer príncipe explicando que la familia real había recibido peticiones de una casa noble extranjera que incluía la solicitud de una cesta de regalo con crema hidratante y chocolate, así que ahora servimos a la familia real. Es un honor tan grande que podría llorar. Ma y yo nos reímos. Ella era la representante de la marca de cosméticos que yo había creado, Natural You. El secreto del éxito de la compañía era vender productos atractivos que nadie más podía fabricar. Principalmente, nos centrábamos en artículos de la tierra que yo recordara cómo crear, que fueran difíciles de reproducir y que obtuvieran un beneficio significativo. ¿Qué pasó después?, pregunté. Pedí una enorme compensación, respondió Ma, explicando a grandes rasgos lo que había pedido. Eso es una barbaridad. Me impresiona que hayas conseguido que acepten eso. Fue fácil. Identifiqué al aristócrata extranjero que buscaba los productos de Natural You, y averigüé lo que aportan al reino. Luego me limité a apelar al precio más alto posible que la familia real estuviera dispuesta a pagar. La familia real sabe que hay muchas personas influyentes entre nuestra clientela. No quieren presionar indebidamente a Natural You. Supuse que cederían si les daba un precio justo dentro de su rango. Ma había empleado una táctica mercantil estándar. La información significaba todo en una negociación. La victoria estaba asegurada cuando sabías cuánto estaba dispuesto a ceder tu oponente. Una vez concluidos nuestros negocios, Ma y yo charlamos sobre diversas cosas. Me hablaba con mucha alegría, y resultaba evidente que quería que aplaudiera sus esfuerzos. Cumplí ese deseo escuchando atentamente y elogiándola con entusiasmo en cada oportunidad. Sus ojos brillaban y casi se quedaba ronca hablando. Ma era una chica muy madura, pero tendía a actuar más acorde a su edad en momentos como este. Realmente era una hermana menor adorable. Ver a Ma actuar tan emocionada me hizo sentir feliz también. ¿Has estado trabajando mucho?, dije. Así es, estoy dando lo mejor de mí. Eso se aplica también a tus esfuerzos secretos. He estado investigando a la condesa Granfeld y a Naoise, tal y como me pediste, respondió. Ma me entregó unos expedientes. Le había pedido que investigara a la condesa Granfeld, la falsa identidad del demonio serpiente. Por obvias razones, había añadido a Naoise al trabajo porque me preocupaba por él. Si la casa Romalung ya está cooperando contigo en esto, porque te has desviado para buscar mi ayuda, ¿no podrías haberlo dejado en sus manos?, preguntó Ma. Mi red de información y la suya son iguales en escala, pero son de variedades diferentes. Dos investigaciones sobre el mismo objetivo pueden producir resultados diferentes cuando se realizan desde un ángulo distinto. La casa Romalung realizaba investigaciones profesionales empleando agentes de inteligencia.
Yo utilizaba agentes similares, pero eran civiles que se centraban en los rumores del mercado, el flujo de dinero y bienes, y otros tipos de conocimiento para los que los comerciantes tenían un ojo único. Gracias, ya me hago una idea. Nunca habría pensado que Naoise podría dejar de lado su honor de caballero, dije, a pesar de haber prometido no involucrarse con la condesa Granfeld tras perder el duelo, lo había hecho. Era difícil creer que el orgulloso Naoise mancillara un acuerdo por el que había apostado su honor. Pero los resultados de la investigación no podían negarse, sí, aunque no parece haber sido hechizado como el segundo príncipe, añadió Ma, eso me preocupa. Lo primero que sospecharía al saber que Naoise había abandonado sus principios sería una relación amorosa. Comenté, que esperaba conseguir acercándose a ese demonio. Una imagen del rostro de Naoise apareció de repente en mi mente, era la expresión que había puesto después de perder su duelo con Tarte. Dímelo, dime cómo has conseguido esa fuerza. Necesito ser más fuerte. Sus palabras no habían nacido del deseo, se sentían más como la súplica de un hombre al final de su ingenio. Era por eso por lo que había acudido a Mina. Sin embargo, eso no tenía sentido. Era poco probable que Naoise conociera la verdadera identidad de Mina. Incluso si lo sabía, estaba realmente dispuesto a convertirse en un enemigo de la humanidad solo por la fuerza. Mis ojos captaron una línea en particular en el informe de Ma. Aquí dice que desapareció. Sí, al parecer le dijo a sus conocidos y a su familia que se iba en un viaje de entrenamiento. Al mismo tiempo, la condesa Granfeld desapareció. Ma explicó. ¿Crees que fue una coincidencia? Probablemente no. ¿En qué demonios estaba pensando Naoise? Neban me había pedido que siguiera siendo amigo de Naoise a pesar de los problemas que causara. Eso también me preocupaba. ¿Te importaría investigar dónde está Naoise ahora? Pregunté. Ya lo estoy haciendo. Nuestros agentes se pondrán en contacto conmigo en cuanto Naoise aparezca en una ciudad de la red de distribución de la compañía Valor. Ma respondió. Eres tan buena en esto que da miedo. Tú eres quien me entrenó, y Jigni-san, trabajo duro porque quiero serte útil, incluso si esto es todo lo que puedo aportar, como hacía Tarte de vez en cuando. Ma inclinó la cabeza, pidiendo una palmadita, hice lo que deseaba, y su expresión tranquila se convirtió en la de una niña mimada. Probablemente yo era la única persona en el mundo que podía ver este lado de ella. Muy bien, nuestro trabajo está hecho. ¿Qué te parece si empezamos nuestra cita como es debido? Sugerí. El problema con Naoise era preocupante, pero no había nada que hacer por el momento. Ma había hecho mucho por mí últimamente, y quería hacerla feliz. Sí, vamos, he estado esperando este día durante mucho tiempo, respondió. Recogí el recibo y me puse de pie. ¿Qué actividades divertidas tienes planeadas esta vez? Preguntó Ma. Eso es un secreto. Me gusta cuando tomas la iniciativa porque siempre descubro algo nuevo. Lu, hace tiempo que quería preguntarte esto, ¿no es hora de que finalmente me asciendas de hermana menor a hermana menor y novia? ¿Eres familia, Ma? Bow, estoy sorprendida, he avanzado más de lo que pensaba. Normalmente respondes inmediatamente, pero esta vez, tuviste que pensar un segundo. Quizás has cambiado de opinión. Tendré que presionarte más en esto, dijo con una risita, luego rodeó alegremente su brazo con el mío. Yo era el que llevaba la batuta en esta cita, y había hecho preparativos minuciosos para recompensar a Ma por su duro trabajo. Mi único objetivo para el resto del día era hacer que Ma se divirtiera. Si no se levanta, me pondré traviesa. Era justo lo que necesitabas, así como yo te necesito a ti. Gracias por la maravillosa experiencia.